Bueno, pues aquí estamos otra vez con la segunda parte del vídeo tutorial de cómo crear un formulario con Google Forms. En el vídeo anterior hemos visto cómo crear el formulario, el básico, cómo personalizarlo un poco, ver un poco las opciones de configuración que tenemos, enviar nuestro formulario a las personas que queremos que lo completen, y en este vamos a ver qué cuestiones, qué tipo de preguntas podemos poner en un formulario. Bueno, pues vamos a ir viendo. Como que habíamos quedado en el vídeo anterior, el formulario se había quedado tal que así. Por defecto me aparece una pregunta que pone preguntas sin título. Si pinchamos en este cuadro, ¿vale? Me va a poner el título de la pregunta, lo que es la cuestión en sí. Por ejemplo, pues podríamos poner ¿cuál es tu nombre? Si os fijáis, en el momento que él detecta determinadas palabras clave, me cambia, como ha hecho aquí, me ha cambiado el tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque en función de la respuesta, del tipo de respuesta, pues se verá de una forma o de otra. Por ejemplo, en la respuesta corta lo que me permite es introducir un texto pequeño de hasta 256 caracteres. ¿Qué otro tipo de respuestas puedo tener? Bueno, pues si pincho en ese enlace, aquí, pinchando en la lista desplegable, vemos que tenemos respuesta corta, párrafo, pues como su nombre indica, sería un cuadro de texto donde la persona que completa esa cuestión podría escribir pues lo que quisiera sin prácticamente el límite. También tenemos una casilla de varias opciones, ¿vale? Esta casilla de varias opciones es un tipo de pregunta en la que puedo elegir entre varias opciones una de ellas. Pues por ejemplo aquí podemos poner Juan, José, Antonio, ¿vale? Voy añadiendo aquí, pinchando aquí abajo, pues añadiríamos y pongo otro nombre, ¿vale? Otro nombre. Como veis, siempre me da la respuesta otro como una alternativa, otro nombre. Bueno, pues esa sería mi pregunta. Es decir, yo quiero saber si tu nombre es Juan, José, Antonio u otro nombre. En este caso no tiene mucho sentido, pero es para que veáis el tipo de pregunta. Una vez que tenemos las preguntas, elegido el tipo de pregunta, y antes de seguir con el resto de tipos, vamos a ver qué podemos hacer. Obligatorio, al marcarlo en este lado así, tal como está ahora mismo, lo que le dice al formulario es que no puede completarse el formulario hasta que esta pregunta no esté marcada, en este caso marcada. Si fuera un texto, pues que hubiera escrito algo. Es decir, es de carácter obligatorio el completar esta respuesta. Y en los puntitos tenemos más opciones. Podemos añadirle una descripción. Elige tu nombre entre las opciones. Digamos, es un texto descriptivo explicando un poco más con detalle lo que estamos preguntando. También podemos ir a la sección según la respuesta, es decir, podemos crear, que lo veremos en próximos vídeos también, diferentes secciones, y en función de si yo contesto una cosa u otra, pues le puedo continuar el formulario por una pregunta o por otra. Y aquí podemos decirle que ordene las opciones aleatoriamente. ¿Esto qué significa? Pues significa que si estuviéramos haciendo, por ejemplo, un examen con 4 respuestas, podríamos decirle que cada vez que abran el formulario, las respuestas estén desordenadas. Es decir, que la primera vez apareciera, por ejemplo, Juan, José, Antonio, otro nombre, pero la siguiente vez aparecería José, Antonio, otro nombre, Juan. Y la siguiente, Antonio, otro nombre, José, Juan. ¿Vale? Esto nos viene muy bien para cuando hacemos formularios para hacer evaluaciones a los alumnos. Porque si recordáis del vídeo anterior, también había una opción para que las preguntas además salgan desordenadas. Con lo cual podemos conseguir que cada pregunta se vea con la respuesta desordenada y además las preguntas en diferente orden. Lo vamos viendo a lo largo del vídeo. Bueno, pues esto serían las opciones. Dentro de este tipo de preguntas también hay otra opción, que es la casilla. La diferencia entre elegir varias opciones y casilla es que casilla me va a permitir marcar más de una opción. Si podría marcar Juan y José, por ejemplo, o Antonio y José. El resto de la pregunta es lo mismo, la respuesta, como veis, son las mismas. Bueno, aquí además me ha dado validación de la respuesta, porque podríamos marcarle en función de uno u otro. También podemos hacer que esta misma pregunta aparezca como un desplegable. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir cambiando el tipo de pregunta y le voy a dar a visualizar. ¿Lo veis? Si le doy a visualizar, la pregunta aparece así, con las opciones. Solo podría elegir una de ellas. Sin embargo, voy a cerrar
la ventana, perdón. Sin embargo, si le doy a casillas y le doy a visualizar la vista previa, veis que la pregunta ha cambiado. Yo podría marcar aquí dos respuestas. Le doy a salir y voy a ponerla en modo varias opciones y vuelvo a darle a vista previa. Como veis, la misma pregunta, pero en esta ocasión solo puedo marcar una. ¿Vale? Bueno, pues estas son las tres primeras bloques de preguntas más sencillas y más típicas de, por ejemplo, un examen tipo test o un formulario sencillo de realizar, con las dos respuestas, con la respuesta corta, el párrafo y estas de aquí. Bueno, voy a hacer lo mismo con la respuesta corta. Le voy a poner respuesta corta, le doy a visualizar y como veis me aparece aquí un huequecito para poner una respuesta. Cuando pongo respuesta de tipo párrafo, le doy aquí y como veis aparentemente no ha cambiado nada, pero sí que hay una gran diferencia. Es decir, aquí me va a permitir escribir en diferentes líneas sin un poco límite, cosa que en la respuesta corta no me va a permitir. Bueno, pues estas son las cuatro respuestas fundamentales que tenemos. Entonces vamos a hacer un formulario tipo test para usar las cuatro. Pues por ejemplo, el ¿cuál es tu nombre? Sería respuesta corta. Si queremos añadir otra pregunta, tenemos varias opciones. Tenemos, añadir una pregunta. Lo que haría es añadir una pregunta y te toma como referencia la que tienes actualmente. Es decir, tú le das aquí y la siguiente pregunta, veis, me va a poner la pregunta como estaba al principio. Pues por ejemplo, aquí le podemos poner ¿por qué estás viendo este vídeo? Voy a poner las tildes para que no me regañen. Y le voy a decir tipo párrafo, ¿vale? Y aquí le voy a decir que esta pregunta no va a ser obligatoria, pero sí va a tener una descripción. Explica por qué estás viendo este tutorial. ¿Vale? Es una pregunta que si quieren contestar lo pueden contestar y si deciden no contestarla, no contestarla. Fijaros, la diferencia entre una y otra es que aparece un asterisco aquí. En esta no aparece. Es decir, puedo, cuando le doy a enviar, me va a decir que esta pregunta es obligatoria. Es decir, puedo responder y darle a enviar y abrir finalizado. Como veis, el mensaje final que el que puse en el vídeo anterior me lo va a dar. Una cosa importante, fijaros que aquí ha aparecido respuestas una, ¿vale? Esto es porque no lo hemos visto todavía, pero esto lo que me va a indicar es cuánta gente está respondiéndome al formulario. En estas opciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos bloquear la respuesta, es decir, no quiero que nadie responda hasta que yo termine mi formulario. Y de hecho podemos descartar respuestas, eliminar todas las respuestas. Si yo le doy a eliminar todas las respuestas, aceptar, ahora mismo se pondría el contador a cero, se eliminarían todas las respuestas. El resto lo vamos a ir viendo en próximos formularios. Voy a dejar esto marcado para que me permita hacer pruebas, ¿vale? Pero lo normal sería que mientras que estoy diseñando el formulario, lo cierro, para que no me permita la respuesta. Fijaros la diferencia. Si yo le doy aquí, me dice que el formulario inicial no se aceptan más respuestas. Si está bloqueado, ahora mismo está bloqueado. En el momento que yo activo las respuestas y le doy a la vista previa, ya tengo el formulario otra vez visualizado. Bueno, pues voy a seguir viendo los tipos de preguntas. Hemos dicho que hemos puesto ya una pregunta corta, de respuesta corta, una de respuesta larga. Y vamos a ver si quisiéramos poner, por ejemplo, una pregunta de tipo test, pues aquí le pondríamos, por ejemplo, ¿has usado alguna vez Google Forms? Fijaros que automáticamente el sistema de inteligencia artificial de Google ha entendido la pregunta y entiende que la respuesta básica es sí, no, tal vez. Añadir todas. Por ejemplo, ¿ves? Si le doy a añadir todas, me dice sí, no, tal vez. Bueno, pues si esta no me viene bien, la de tal vez no tiene sentido, pues le quito y le digo que esa no quiero. Solo voy a querer dos. Esta es varias opciones. ¿Por qué? Porque o es sí o es no. No pueden elegirse las dos. Y además quiero saber si es sí o si es no, con lo cual la voy a hacer obligatoria. ¿Vale? La voy a hacer obligatoria.
voy a crear una nueva respuesta, me voy a basar en esta, y como me voy a basar en este tipo de preguntas, voy a utilizar el duplicado de pregunta. Cuando le doy al duplicado, me hace una copia exacta de la misma pregunta con los mismos formatos. Y le voy a preguntar aquí, ¿qué tipo de aplicaciones de Google has usado antes? Por ejemplo. Entonces aquí lo que encaja perfectamente es una casilla de verificación. Pues aquí le voy a decir Gmail, le voy a decir que quiero también Drive, le voy a poner también que he usado Meet, le voy a poner también que he usado Google Docs, ¿vale? Una cosa importante que no quiero que se me olvide es este botón de aquí. Aquí le puedo asociar una imagen. Si le doy aquí el botoncito, puedo subir una imagen desde mi ordenador. Si lo estuviera haciendo con un dispositivo móvil o tuviera una webcam, usar mi cámara. O directamente puedo usar una búsqueda en Google, es decir, buscamos en Google Gmail, ¿vale? Y es como el buscador de Google y, por ejemplo, pues aquí tendría el icono de Gmail. Pues lo voy a poner, este icono de Gmail, ¿vale? Le digo insertar y ahora esa pregunta va a tener asociada un icono. Cuando yo le dé a visualizar, ¿veis? Aquí me aparece la respuesta y aquí me va a aparecer las preguntas para seleccionar. Como solo le he puesto, si le pongo en este tipo de preguntas, evidentemente si le pongo icono a una, le tengo que poner icono a todas. Con lo cual aquí lo normal sería que yo a Drive, a Meet le diera también, le buscara Meet de Google, por ejemplo, que es este, y a Google Docs, le dijera también y buscar imágenes, Google Docs, pues el icono de Google Docs, ¿vale? Y hemos borrado alguna respuesta, creo que era la otra, ¿no? Pues vamos a ponerle Maps, por ejemplo, y vamos a asignarle pues su imagen asociada, Google Maps, Google Mapas, a ver si nos pone un icono aquí, Google Mapas, este mismo. Y como veis, ahora lo que veríamos es la respuesta pues para marcar las herramientas que yo he utilizado. Como veis, una herramienta bastante chula y bastante potente. Salimos. Por último, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría el último tipo de pregunta. Le damos a más y le vamos a poner un tipo de pregunta que sea desplegable. Pues aquí le podemos poner ciudad desde la que te conectas. Pues aquí un desplegable y aquí ponemos una lista de ciudades. Pues por ejemplo ponemos Ceuta, ponemos Melilla, ponemos Madrid, otra ciudad, ¿vale? A lo mejor solo nos interesa saber si es una de esas tres y si es el resto pues nos da un poco igual. Bueno, pues ahí la tenemos. En este caso es una lista desplegable. Al ser una lista desplegable, bueno, pues nos va a aparecer de esa forma. Podemos no elegir nada, dejándolo en blanco, o elegir una de las opciones. Si queremos que sea obligatoria, pues como siempre, le decimos obligatorio y hacemos que el campo sea obligatorio. Le podemos añadir una descripción, etcétera. Bueno, pues estos son los formularios más básicos que podemos hacer, las 4 preguntas más básicas que podemos hacer, y lo vamos a dejar aquí para hacer un segundo. Vamos a hacer un segundo vídeo de inserción de preguntas con las preguntas un poquito más avanzadas. Bueno, espero que este formulario os haya gustado. En el próximo vídeo lo que vamos a ver no es el resto de las preguntas, sino cómo enviar el formulario para que lo respondan nuestros destinatarios, nuestros alumnos, y cómo ver las respuestas que vamos a ir recibiendo por su parte. Bueno, si os ha gustado como siempre, dadle a like, suscribiros al canal, por supuesto, que tengo con los vídeos. Y todos los vídeos, como sabéis, están siempre en nuestro blog en trickortic.blogspot.com. Un saludo y nos vemos pronto.